una bendición. Agradecemos a la Iglesia Nuevo Testamento, al pastor Rafi, al pastor Juan Canales, a su equipo de trabajo, a la administradora Mirna, que nos ayudaron. Ella nos ayudó a coordinar este proceso para que pudiéramos hoy reunirnos aquí. Y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se atrevieron a llegar hasta aquí. Así que darle un aplauso al Señor. Sí, porque estaba lloviendo. Cuando llueve, comienza, ¿verdad?, uno como que acomodarse en la cama y no se quiere ir. Pero aquí estamos y queremos escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos listos, verdad, para escuchar la palabra del Señor? Aleluya. Y yo voy a invitarle, ¿verdad?, que estemos en pie y hacemos la lectura. Nuestro hermano Frank va a hacer la lectura de la palabra del Señor para que así podamos comenzar y compartir la palabra del Señor. Adelante. La lectura se encuentra, disculpe, en Génesis 39, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Esto es palabra de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída, ha sido proclamada. Gracias porque hoy, Señor, tú nos diriges en esta experiencia de reflexión, de entendimiento. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones para ser transformados por tu palabra, para ser edificados por ella. En ti confiamos y en ti estamos llenos de esperanza de saber que tú hoy nos das la sabiduría para enfrentar cada día con el conocimiento que recibimos de ella. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El tema de la predicación de hoy es la promesa de Dios en la adversidad. Diga conmigo, la promesa de Dios en la adversidad. Un segundito, lo que me seteo en este espacio. A mí siempre me gusta tener la Biblia abierta, no como un amuleto, es que me gusta tenerla de referencia ahí directamente. Pero el tema de esta predicación es la promesa de Dios en la adversidad. Y la lectura, aunque consideramos, Fran leyó unos versos que yo asigné para la lectura de la predicación. Sin embargo, yo quiero que consideremos Génesis 39 del 1 al 31, porque abarca el panorama y el contexto de lo que queremos compartir. Hemos estado hablando durante este año sobre la importancia de conocer las promesas de Dios para darlas a conocer.
Y nos interesa tener una teología clara sobre lo que son las promesas de Dios. Y qué maravilloso es conocer la historia de José, porque José refleja en su historia, en su relato histórico, refleja cómo alguien puede y vive las promesas de Dios sobre su vida, y cómo ellas van a mostrar, ¿verdad?, cómo es que Dios opera. El relato de Génesis, de Génesis 39 y antes del contexto, en el contexto más amplio de esta lectura, vamos a ver unos eventos que ocurren en la vida de José. José era uno de los hijos de Jacob, era uno de los pequeños. Dice la palabra que fue muy amado por su padre, y este José es aquel que recibió una túnica de colores de su papá. Y hay algo interesante en la vida de José que despierta mucho interés en este relato. De hecho, se han hecho películas sobre José, pero yo quiero que podamos ver en la vida de José cómo es un modelo en el que se manifiesta el cumplimiento de las promesas de Dios, y cómo no necesariamente las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros o se cumplen de la manera que nosotros esperamos. O sea, las experiencias vividas por José muestran, escuche bien, el anticipo, y toda palabra que voy a decir son importantes y le dan peso a este entendimiento. Las experiencias vividas por José muestran el anticipo de las promesas de Dios escritas en la alianza, o lo llamamos el pacto de Dios, y lo encontramos en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios ya había preordenado la bendición de Israel y las naciones antes de que existieran como tal. ¿Sabe? La vida de José es un ejemplo de cómo se ve cumplido y cómo se vive bajo eso que decimos la preordenación, el plan de Dios. ¿Se acuerda el miércoles cuando hablamos de que Dios preordenó las cosas? Muchos le llaman predestinó las cosas, pero nos gusta más la palabra preordenar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muestra que Dios estableció un orden desde antes de que tú y yo lo conociéramos, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que José existiera, antes de que Jacob de Abraham. Dios planificó las cosas. Y hay muchos creyentes y personas en esta generación que les afecta y se preocupan mucho cuando hablamos del tema de la preordenación o la predestinación. Y yo le traigo noticias porque a mí me causaba problemas en un tiempo cuando yo no confiaba en Dios. Cuando usted no confía en alguien, a usted le preocupan demasiado las cosas. Pero cuando usted de verdad confía y cree en el Dios que usted le sirve y está claro, usted dice, bueno, Señor, según tú lo has hecho, yo lo creo. Y aunque no lo entienda, lo importante es que yo no lo entienda, lo importante es que yo te ame y que yo pueda entender que en tu amor yo estoy siendo guardado y preservado. Dígame. Y este relato, ¿verdad?, de la escritura, de la Biblia, como habla, que nos habla desde el Génesis, habla de Dios ordenando el caos, y comienza Dios a hablar cómo Él crea todo un escenario extraordinario para que nosotros podamos habitar. Eso nos habla de un Dios que nos ama. ¿Sabe? Alguien que te crea un lugar, que te prepara un lugar para que tú puedas estar y no te falte nada, eso es algo extraordinario. O sea, cuando yo observo la creación, observo la naturaleza, observo hacia arriba, hacia lo más profundo del cielo, pero también cuando observo hacia lo más profundo de la tierra, y cuando observo hacia lo más profundo de las células, y yo veo todos esos organismos, todo eso que está funcionando ahí de una manera que uno dice, bueno, pero ¿quién programó todo esto? ¿Quién planificó todo esto? Cuando tú entras en eso, lo llamamos revelación natural, que vemos Vemos el diseño de Dios, lo que Dios diseñó, y cada cosa conectada, cada célula que se reproduce de cierta manera, que nadie, es como si
Tú no sabes quién ordenó o quién le dice, bueno, ahora te toca a ti el paso 1, paso 2. ¿Están conmigo? Que dice, ¿cómo ocurre eso? Y ahora mismo. Tu cuerpo está cambiando, tu cuerpo está siendo formado. Nuestras células, muchas mueren, otras nacen, cada una en su lugar, toma la forma que le compete. ¿Quién ordena eso? ¿Quién guía eso? Tiene que haber algo ordenado, ¿cierto? O algo preordenado. Cuando vemos eso, es un llamado y una invitación a confiar en el diseñador, en el que lo hizo. Tú no puedes, ni yo, cambiar eso. Yo no puedo cambiar la dirección de reproducción de las células. Yo simplemente lo puedo observar. Y Dios nos permite observar las cosas para que aprendamos de los procesos de observación y podamos crecer en eso y entender y conocer que Él es un Dios que planificó y ordenó las cosas de tal manera que se autosustentan. Es conmigo, autosustentarse. ¿Sabes? Ahora mismo tú te puedes estar ahí escuchándome o mirando hacia algún lugar o mirando hacia afuera. Todo eso que tú estás haciendo es parte de un sistema organizado, aunque muchos vivan desorganizados. Lo que quiero hablar de esto es que todo esto muestra el amor de Dios y el cuidado preordenado que Dios ha tenido para que las cosas no se vayan de control. ¿Ok? Dios preordenó todas las cosas bajo ese carácter de amor y lo ordenó para aquellos que Él ama y para aquellos que por su gracia eterna le hemos conocido y le podemos amar. El que tú y yo estemos aquí, el que tú y yo estemos sentados, habla de que Dios preordenó las cosas de tal manera de que hoy, de alguna manera, tú llegaras aquí, te sentaras y pudieras adorar a Dios, cantar a Dios, escuchar este mensaje y ser edificado y ser transformado. Y te traigo noticia, aún tus células, tu cuerpo, todo tu sistema reacciona a lo que está ocurriendo aquí. ¿Sabía usted eso? Que todo esto está afectando lo que tú eres, está afectando a quién tú eres, está afectando las decisiones que vas a tomar próximamente. ¿Por qué? Porque esta palabra que te estoy hablando no es palabra de hombre, es palabra de Dios que transforma, que cambia, que hace que las cosas resurjan. Por eso es que tú debes de glorificar a Dios, decirle, gracias Señor, porque llegué a tu casa hoy y estoy recibiendo una enseñanza de tu palabra. ¿Se atreve a darle un aplauso al Señor por eso? O sea que el amor y la gracia de Dios sobre los suyos se manifiesta en su favor a ellos. Cuando leo Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas que cooperan, ya conmigo, todas las cosas que cooperan, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y es interesante porque mientras hablo de esto, recuerdo hace unos días que vi un video de unas células donde, no me acuerdo ahora, debía haber apuntado el nombre de ellas, pero son unos cuerpos celulares, unos seres vivos, donde venía uno, son como unos tipos de proteínas, donde venía uno y traspasaba la membrana celular del otro. Y yo decía, wow, qué hostilidad. Y qué caso es que lo están grabando, esa escena, y una viene, una más pequeña la traspasa, y esta otra se comienza a vaciar, pero de la misma manera como se comienza a vaciar, y la otra se comienza a alimentar de ella, se está alimentando, ella de repente se dobla y se pega, y comienza un proceso regenerativo de la membrana o de la pared celular. Gabriela me está mirando así como que, yo conozco esas cosas, hay muchos aquí. De salir. Qué interesante como ese proceso y cómo Dios le dio la capacidad a esa célula para que se proteja a sí misma luego de haber sido instrumento de alimentación para la otra. Vivimos en un mundo caótico.
donde uno recibimos el ataque, vivimos en como cierta experiencia adversa, vivimos un mundo de mucha adversidad. A veces hemos querido crear una cúpula, como un nicho donde nos sentimos, no, Dios me aguarda a mí y nada me puede tocar. Eso no es real. En el mundo que tú y yo vivimos es un mundo caótico, pero es un mundo donde Dios ha desarrollado procesos y planes y ha ordenado las cosas de manera que todos podamos crecer con unas promesas que nos dan esperanza. Pero eso no significa que dejaremos de pasar por momentos muy difíciles. Y la vida de José es un ejemplo de eso. Las promesas de Dios, escuche bien, encausan los eventos en los que vivimos. Las promesas de Dios encausan los eventos en los que vivimos. Lo que José está viviendo no se parecía a los sueños de José, al favor de su padre Jacob. Sus hermanos lo venden, pero la intención de ellos era matarlo. Ahora, ¿cómo es posible que Dios le haya dado unos sueños maravillosos, donde en un momento dado, yo le invito a que los lea, donde José ve unas espigas que se inclinan y él era una espiga y comienza una interpretación de esas espigas y todo parecía como se forma el lío, donde el mismo padre dice, Jacob le dice, ¿será que nosotros vamos a tener que inclinarnos delante de ti? Y los hermanos también, y los hermanos dicen, no podemos permitir que esto ocurra, y comienza todo un plan de adversidad en contra de José. ¿Cómo es eso que el hombre, la gente más que tú amas, con los que tú convives, de repente escuchan el plan de Dios para ti y dicen, vamos a matar a este tipo, vamos a salir de él, para que esto no se cumpla? ¿Por qué? Porque mira para allá, ¿qué clase de Dios que va a hacer que nosotros nos inclinemos hacia él? Pues no, pues vamos a ir en contra del plan de Dios. Yo le llamo las antipromesas. Mientras Dios te daba una promesa y hay una promesa que está guiando, digan conmigo, que está guiando la historia, hay unas subpromesas, unas subreacciones a las promesas. Las reacciones del hombre es ir en contra del plan de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado que esas acciones, esas antipromesas que vienen a nuestra vida, esa adversidad que viene a nuestra vida, luego que escuchamos las promesas de Dios, no se conviertan en las excusas para no ver cumplido en nuestra vida lo que Dios quiere. Y hay gente que llevan años en el evangelio que siempre traen sus traumas y sus crisis en momentos como cuando Dios los está llevando a avanzar para hacer los antipromesas, para actuar en contra de la dirección hacia donde vamos. ¿Sabe que los enemigos de las promesas de Dios no solo están fuera, sino residen dentro de la vida de muchos, en los recuerdos de los eventos difíciles que hemos vivido? ¿Cuántas veces la gente, Dios los quiere llevar por una dirección? Me dice, ay no, yo no puedo ir por ahí porque yo fui afectado alguna vez emocionalmente por una situación. Entonces andamos recordando siempre, que es interesante, pero para las cosas que no son de Dios, ahí no hay problema. Si para el mundo no hay problema, pero para lo de Dios siempre hay un trauma. Siempre hay un trauma. Ay, yo no puedo ir porque yo no puedo caminar porque es que yo recuerdo, yo pasé eso me recuerda algo malo. Pero si tú te fijas, para irse en una vida al garete no hay problema. Ahí sí, vamos por ahí. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra, humana, pecaminosa, caída, rota, que es la que nos hace más sentido, es ir en esa dirección, ir en contra de Dios, del plan de Dios. Esa es la parte que a mucha gente no le gusta de este predicador. Que siempre les tengo que advertir lo que nadie te va a advertir, pero es para que Dios te guarde en el camino. Sí. ¿Sabe? Cuando vemos la vida de José y vemos las acciones que van luego de la historia de los sueños, de la túnica de colores, todo esto, vamos a ver todo un desarrollo de eventos adversos a la vida de él. ¿Dónde se encuentran las promesas que Dios le había asegurado a José? Estaban por revelarse, escúchame, en medio de los eventos adversos que José viviría y vivió. Los momentos adversos son los momentos que van a revelar la fidelidad de Dios. La bendición de Dios en la vida de José, escuche bien, va a influenciar
los eventos que viviría para conducirlo al cumplimiento de la promesa de Dios. A mí lo que me llama la atención es que los hombres y las mujeres de Dios que aprenden a vivir las promesas de Dios y comienzan y se enfocan y se comprometen a vivir en esas promesas, van a vivir momentos adversos. Sin embargo, parece como que algo, y voy a decir una palabra que no es correcta, pero para muchos es como algo mágico, como que de momento comienzan a ocurrir cosas que lo libran, que lo protegen, ¿verdad? Que dice, pero ¿qué pasó ahí? No, es que Dios no es magia, es la providencia, es el cuidado de Dios. Es que Dios cuida de lo suyo. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto tú a reenfocarte en las promesas de Dios y no en seguir corriendo tras los impulsos de tu propia mente que van en contra del plan de Dios? O sea, cuando Dios nos da promesa es para despertar en nosotros el entendimiento de que Él, de parte de Él planificó bien. Conmigo, Dios planificó bien. Ahora, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué planificamos? ¿Para que se cumpla lo que Dios dijo o para negar lo que Dios dijo? ¿Ah? Por eso es que de aquí podemos establecer y podemos entender primero que las promesas de Dios se manifiestan en bendiciones en la vida de los que creen en momentos de adversidad. Y por eso es que de aquí podemos establecer el principio que la bendición de Dios influye en quienes creen y afecta su entorno para bien. Ya conmigo, la bendición de Dios influye en quienes creen y afecta su entorno para bien. Ahí vamos a ver donde en el relato del primer capítulo dice que cuando José fue llevado a Egipto, que fue vendido, ¿sabe? José, el hombre de los sueños, Dios le habló, ahora es vendido. Fue vendido. Se lo llevaron los ismaelitas. ¿Ah? Y ellos, no solamente que los vendieron a los ismaelitas, que los ismaelitas también lo vendieron. Fue vendido primero y después vendido una segunda vez. Y ahora va a llegar a una casa, la casa de Potifar. Y Potifar era un egipcio. Mira esto, un hombre que tiene las promesas de Dios en su vida, ahora está en las manos de un egipcio de los enemigos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se entiende? Eso parece como una contradicción. Es que, hermano, cuando vivimos en el plan de Dios, vamos a ver muchas contradicciones. ¿Sabe? Potifar era un funcionario del faraón y era capitán de su guardia. Allí es a donde Dios lleva a José. Pero hay algo que yo quiero que ustedes puedan ver en el versículo 5, que nos compete a lo que estamos hablando. Dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio, Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Ahí donde vemos ahora el efecto, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Las promesas de Dios sobre José que vienen desde Abraham. ¿Ah? Dice que la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Como José, un hombre que fue vendido como esclavo, que su estatus social en la tierra era un esclavo, pero en el estatus del cielo no era eso. ¿Sabes? Tú te tienes que preguntar si tú lo que estás viviendo hoy tienes que preguntarte, en realidad lo que estás viviendo hoy representa lo que tú representas desde el plan de Dios, o eso simplemente es un momento que tú estás viviendo. Yo estoy seguro que José, en medio de esa batalla mental de hombre, decía, pero esto que estoy viviendo contradice, pero ahora contradice lo que Dios dijo. Sin embargo, estoy viendo el favor de Dios, que ahora donde estoy, Dios está bendiciendo todo. Mire qué maravilloso saber que la bendición de Dios sobre tu vida se convierte en una influencia que va a afectar a aquellos que están contigo, aunque parezcan ser tus propios enemigos.
Ahora, ¿qué va a hacer Dios con eso? Para mostrarle a tus propios enemigos, ¿sabes qué? Que tú no eres cualquier persona. Que José no era cualquier persona. Que José era un instrumento de Dios. Ahora, eso toma tiempo y toma sufrimiento. Dice que a causa de esto, Potifar dejó a José a cargo de todas las cosas. El vendido, el que había sido vendido, el que tenía el peor estatus social de aquel tiempo, de repente la bendición de Dios lo levanta, lo engrandece. Dios se glorifica en la vida de él. Te traigo noticia, los que son del Señor, escucha bien, los que son del Señor son de bendición. Ahora, si tú piensas que tú eres un estorbo, si tú piensas que tú eres cualquier cosa, si tú piensas que tú no sirves, esa es la antipromesa del diablo que puso en tu corazón, no es de Dios. Y cuando digo el diablo es de tu mente acusadora, porque tú no eres cualquier cosa. Ahora, si tú no te valoras a ti mismo, tú no puedes disfrutar de lo que Dios ha hablado. Deja de ser la víctima y conviértete en el instrumento de Dios para este momento. Deja de estar quejándote. Deja de estar ahí con el lloriqueo eterno y comienza a darle gracias a Dios porque Él te limpió, te rescató, te redimió, te hizo su hijo. Y hay una promesa extraordinaria y una bendición de Dios que Él quiere que tú aprendas a disfrutar y vivir en ella, para que entonces no solamente esa voz tuya se equivoque, sino que el adversario que apostó en contra tuya se equivoque. ¿Están conmigo? Toma el lugar que te corresponde. Eso, Dios está trabajando con la vida de José. Está formando a José en un proceso. Dios está formándote a ti en un proceso. ¿Sabes? Tenemos que aprender a abrazar esas promesas de Dios, que no son asuntos solamente tuyos, son asuntos de la iglesia, de aquellos que están en una relación, el pueblo de Dios. El Israel era un pueblo que tenía una relación de pacto y hay unas promesas sobre ellos. Pero te estoy hablando, y escuche bien, yo no estoy hablando de un José que todavía, no estoy hablando de un José que pertenece a Israel, que todavía Israel no se ha formado. Estamos en José, la vida de José es como una semilla, es como un pequeño embrión, es como una cadena cadena del ADN que se está formando. ¿Sabes? Lo que hay dentro de la vida de José, que está guiando esa información, como hablamos en la ciencia, el ADN que dirige las características de la célula, las características de lo que existe dentro de la vida de José, y su celo, que representa eso que Dios está haciendo, eso que Dios preordenó, que pronto se iba a manifestar en un pueblo, que pronto Dios iba a establecer claramente una ley basada en lo que él está viviendo, porque todavía no se ha escrito. ¿Sabe lo que estamos hablando? De la historia de un hombre que él está haciendo la génesis del plan de Dios en su vida. Manifiesto, dado a conocer, siendo revelado. Sí, porque cuando tú y yo leemos Deuteronomio capítulo 1, versículos 3 al 6, dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en él. Pero eso viene, eso es lo que Dios dijo, le dijo a Israel. Pero eso es lo que está viviendo José. ¿De manera como? Anticipada. Ve que Dios vive en un eterno presente. Lo que Dios terminó ya está corriendo. Ahora, Dios ya había dicho, ya de estos que están en Deuteronomio, ya Dios lo había dicho.
Ya Dios lo había hablado, en su eterno presente Dios lo había dicho ya. Lo que pasa es que Israel todavía no se había enterado. Todavía que todavía no había un pueblo para recibir esa revelación. Sin embargo, ya Dios estaba trabajando con los prototipos individualmente, con los que iban a formar y serían un pueblo. Y José representa ese pueblo que se está formando, que todavía no existe, que todavía no ha sido mostrado, pero ya Dios está cuidando de él. Sí, la historia de José afirma y confirma cómo las promesas de Dios te acompañan a pesar de que estés viviendo en el peor momento de tu vida. En el caso de José, ya yo le había dicho que había sido vendido por sus hermanos. Yo creo que vivir en la realidad que está viviendo José es una desgracia. Es una desgracia. Humanamente, que te vendan. Mira, a mí me vendan. ¿Tú te imaginas eso? Imagina que a ti te vendan. Que ya tú no te perteneces. ¿Se sentiría chévere? Ay, me vendieron, qué bueno. Digo, a veces hay gente que te ha vendido, que tú le confiaste algo y hablaron de ti, te vendieron. Pero no, yo estoy hablando de ser vendido, es una desgracia, sin embargo. El plan de Dios no se detuvo para José. ¿Ok? Era una desdicha lo que estaba viviendo, pero eso nos quitaba las promesas de Dios. ¿Ah? O sea, era una mala aventura ser vendido como esclavo. Pero eso le estaba dando forma al plan de Dios. Eso le estaba dando forma. Ese ser vendido era el proceso, era la crisis. Ese ser vendido era el proceso de la crisis para que entonces ahora eso que ya Dios dijo en palabra, ahora se cumpla en ti. ¿Me sigue? Qué bueno es comerse el pedazo de pan. Escuche bien, el pedazo de pan, pero nadie estuvo antes cuando aquella masa la comenzaron a mezclar, le echaron levadura y comenzaron a apretarlo ahí y le dieron cantazo y le dieron golpe y le dieron vuelta y todo el mundo le canta el pedazo de pan, pero no sabe el proceso del pan. Ah, qué lindo cuando tú le echas mantequilla. Sí, pero el proceso de llegar a hacer ese pedazo de pan rico en la mesa pasó por un proceso de fuego, que si fuéramos nosotros diríamos, pero ¿qué es esto que me está pasando? Y estos golpes y esta situación. Ese es el proceso para que la identidad se dé. Para que seamos el pueblo de Dios, representemos la gloria de Dios, para que seamos gloria de Él, como hablábamos, para su gloria, que lo leemos, que en el plan de Dios era que fuéramos, ¿para qué? Para su gloria, para que fuéramos seramos los representantes de la realidad intrínseca de Dios, de la identidad intrínseca de Dios. Eso es la gloria, esa realidad intrínseca. Que la gente pueda conocer algo de Dios a través de nuestras vidas. Para que eso ocurra, hay que pasar momentos difíciles con los de afuera, pero primero tienes que luchar con los tuyos dentro. Mire, hermano, escucha, esta expresión me gustaría que te la lleves. El odio de los hombres no puede evitar que el favor de Dios abra pasos de bienestar y favor en medio de lo trágico que presenta el camino vivido. Lo digo de nuevo. El odio de los hombres no puede evitar que el favor de Dios abra pasos de bienestar y favor en medio de esta tragedia, de lo trágico que se presenta en este camino que vivimos. Por eso es que detrás de un hombre y una mujer de Dios, madura, fiel, fortalecida, cuando tú dices, wow, qué persona que tiene una gracia y una unción que trae paz, detrás de eso hay un montón de heridas, hay un montón de golpes, hay un montón de crisis, hay un montón de cosas que todavía no se han solucionado, pero están en proceso. Pero glorioso es saber que esa persona dice, wow, la gente le dice, wow, pero qué mucho Dios ha hecho en tu vida, qué mucho ha avanzado. Y esa persona dice, gloria a Dios que Él ha estado conmigo. ¿Cómo él dice y puede afirmar que Dios ha estado conmigo? Sí, porque él y ella confiaron en las promesas de Dios que han estado guiando el proceso. ¿Te atreves a dar un aplauso al Señor?
promesa y bendición de Dios forman tu carácter desde adentro. Diga conmigo, desde adentro. ¿Desde dónde Dios está trabajando? Desde adentro. Esa influencia de Dios, influencia de adentro hacia afuera, afecta tu visión de vida, conduce las intenciones de tu corazón y tus acciones reflejan la voluntad de Dios. Es cuando la gente dice, wow, esta persona tiene tanto de Dios. Ahorita. Wow, qué mucho tiene de Dios. ¿Por qué? Porque es la influencia de Dios, la obra de Cristo en nosotros. Esa obra, esa influencia de Dios desde adentro. Esa promesa de Dios que están trabajando desde adentro. Cuando yo digo que afecta tu visión de la vida, es que cuando tú hablas de la realidad que vives, la gente dice, pero ¿por qué tú no tienes coraje? Me dice, es que no tengo tiempo para coraje. Yo soy de lo que ya he aprendido a agarrar mis batallas. Cuando escucho cosas que no se supone que vayan de acuerdo a lo que yo espero, que me dan golpes y me siento aturdido, yo hago, ok, no voy a permitir que este golpe defina hacia dónde voy. Me voy a enfocar en la dirección que debo de ir, en el plan de Dios. ¿Está conmigo? Sí. O sea, la promesa de Dios y la bendición de Dios te forman tu carácter de adentro hacia afuera. Y esa influencia de Dios influencia hasta las partículas más profundas de tu ser. Tu pensamiento, tus ideas, tu manera en cómo tú ves la vida. Conduce esas intenciones de tu corazón. No solamente eso, es que estás creando una historia. Ya conmigo una historia. La historia como la de José. La historia de José que ejemplifica en un momento muy delicado donde sus valores morales y éticos fueron puestos a prueba. O sea, vamos a ver en el relato de Génesis, capítulo 39, cómo el favor de Dios afectó tanto para bien a José que hasta lo hizo lindo. Sí. Dice que José era de buen físico. Era muy atractivo. Y usted dice, pues yo no tengo eso. No, cada uno tiene su don. Usted no esté fijándose ni midiéndose con la belleza de otro o de otra. Usted dele gracias porque la promesa de Dios le hace brillar en áreas que a otros brillan, que tú brillas en una área, otros no brillan en esa. En el caso de José era un hombre atractivo, pero me gusta cómo la promesa de Dios y el favor de Dios fortalece los valores morales y éticos en medio de la peor tentación. Segundo, próximo slide. Ahí dice, el favor de Dios, ¿qué? Fortalece los valores morales, éticos en medio de la peor tentación. Sí. Y quiero hablar de una palabra. ¿Conoces tus límites? ¿Conoces tus límites? ¿Conoces tus límites? Lo estoy repitiendo a propósito. ¿Conoces tus límites? Sí, porque cuando tú tienes la promesa de Dios, el favor de Dios, muchas áreas de tu vida van a ser, quizás no eres atractivo físicamente, pero a lo mejor Dios te dio una voz, te dio un perfil ahí de tu manera de ser. Hay una hermosura, unos carismas en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿conocemos nuestros límites? ¿Conoces los límites que están a tu cuidado? Escucha bien esto. Lo que está a tu cuidado, y eso lo aprendió José, que lo que estaba al cuidado de él no necesariamente le pertenecía.
Sí, porque el favor de Dios pone cosas alrededor de nosotros, trae recursos a nuestra vida. El favor de Dios, por las promesas de Dios, te expone a escenarios donde vas a ver muchas cosas que podrían parecer que te pertenecen. Pero el Señor te quiere decir que tenemos que conocer, aquellos que vivimos la promesa de Dios, tenemos que aprender a conocer los límites. Porque todo lo que se te presenta, todo el que te dice, tú eres cool, tú eres nice, me agrada tu amistad, no necesariamente esa persona es para tú darle la atención que está pidiéndote. ¿Qué pasó con José? Le pusieron a la esposa de Potifar a cargo también. Y la esposa de Potifar lo vio y dijo, este nene está como un bomboncito. ¿Ah? Sí. Mire lo que dice, mire cómo el relato bíblico dice, empezó a echarle el ojo. ¡Ey, míralo! Mira cómo va. Y José trabajando, haciendo su tarea, y la esposa de Potifar decía, ¿quién no puede admirar la grandeza de lo que Dios ha creado? Y llegó el momento que ella le dijo, acuéstate conmigo, le dijo ella. Pero José, como conocía sus límites, conocía al Dios de la promesa, él conocía los límites que le había dado su jefe, él respetaba los límites, él respetaba a su patrón, él respetaba, ¿sabe? Esa bendición de Dios formó el carácter de José de tal manera que en el momento cuando él estuvo a punto y quizá tuvo la tentación y luchó con su cabeza y su mente, pero la palabra de Dios sobre su mente y su corazón, la gracia de Dios operando en su vida le llevó a él a tener que tomar la decisión correcta, no tocar lo que no le pertenecía. Se metió en problemas. Y él le dice, me gusta cómo él le dice, mire señora. Y lo dice ahí en el versículo 8. Sí. Dice, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Diga, ay, ay, ay. Pero ¿sabe qué? A ella no le gustó la respuesta y lo metió en un tremendo lío, creó una situación sobre esta. Le doy la oportunidad que usted lo lea. El asunto es que a consecuencia de José mantenerse en los límites de él, el carácter de Dios formando en él ese perfil correcto de saber cuáles son sus límites. Ahora, ¿cuáles son tus límites? Hay gente que no merece tu atención. Y eso te lo digo a los varones que le está texteando a la tipita esa que te escribe del trabajo. O a la hermana que le está escribiendo, o al tipo que te está escribiendo, hermanita, que te está escribiendo por el DM o por donde sea. Mi esposa no me atiende. Y tú, ay bendito, qué tonto eres, qué tonta eres. Sí, porque esa es la historia. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado esa historia, hermano? Les puedo contar historias. Mi esposo no me atiende, él no me escucha, él siempre está ocupado. Y a la mujer que le dicen, ay, yo no, mire, yo lo voy a decir así, hacen años que ni me toca. ¿Qué hace un creyente, un hombre y una mujer de Dios atendiendo ese demonio, esa demonia? ¿Qué haces tú metiendo el pie donde no tienes que meter tú? Aprende a vivir la promesa de Dios en los límites que Dios te ha dado. Ese no es tu límite, ese no es tu esposo, ni es tu esposa, ni te pertenece. Cuando tú te cases, tenga marido o tenga esposa, entonces tú la atiendes o tú lo atiendes. Enfócate en tu marido, en Dios, que es el que te guarda. Enfócate en Dios, si eres varón, enfócate en la obra de Cristo que está haciendo en tu vida. Ay, 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 el pastor vino
como que no he soltado el mallete. ¿Sabes? Vamos a dejar esta vaina ya de que, ay, yo no sé, estoy en un proceso. Es que estoy en un proceso. Pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué estás buscando? ¿Que te vendan de nuevo? Que te voten y que pasen una vergüenza nuevamente. ¿Dónde están tus límites? Sí, porque hoy en día no se puede, hay que hablar con cuidado para que, mira. Es mejor que yo te ofenda desde la presencia de Dios, que no te pierdas y sigas arrastrado hacia el infierno y entonces termine siendo la burla y es ridículo. Y le estoy diciendo cosas que yo he vivido. Esto no son cosas, yo he vivido esto. Estas historias yo las he vivido ya muchas veces. No una, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas veces que las he vivido. Cuando gente han venido donde mí, pastor, qué vergüenza que he pasado. Me agarraron en esta situación y ahora yo tengo una vergüenza porque mira, me hicieron esto y lo otro. Y y yo, pues ahí tiene, pues sigue picando fuera el hoyo. Sí. Yo he escuchado casos tristes, de vergüenza. Después me dice, entonces caemos en otra que sí, porque Dios no me cuidó. Porque tú estabas picando fuera el hoyo, tú estabas en contra de la voluntad de Dios. De hecho, qué bueno que te pasó para que aprendas. Y yo estoy hablando cosas que yo he vivido este camino en 27 años. Estas historias ya yo las conozco, hermano. Así que varón, hermana, joven, conoce tus límites. Conoce tus límites en tu trabajo, cuando no tienes que estar tocando lo que no te toca, ni la autoridad que no te toca, ni mande a... Sí, porque también están esos límites. Se dieron autoridad, te dieron poder, ahora tú quieres tomar más de lo que te toca. ¿Tú están aquí? ¿Están vivos? ¿Alguien me necesita respiración? ¿Sí? Me dieron, cuando a mí me dice, pastor, estoy feliz porque me dieron esta posición en el trabajo. Ahora lidero todo esto. Y yo digo, ay, ¿cuánto te va a costar eso? Y entonces comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque te metiste en cosas que no tenías que meterte. Ocúpate de lo que Dios te dijo y ocúpate de los límites que tienes. Y glorifica a Dios con tu vida. Ahora te animo a darle un aplauso al Señor porque te está bendiciendo. Dáselo, dalo. Usted no me dijo a mí que usted quiere vivir en las promesas de Dios. Queremos disfrutar de las promesas de Dios. José es un ejemplo. Tuvo que salir como. ¿Qué tuvo que hacer José? Salir como. ¿Cuántos van a...? Yo sé que aquí 2 o 3 que van a salir cogiendo de ciertas situaciones que le están afectando su vida. Que no necesariamente tiene que ver con el sexo opuesto. Puede ser otras cosas con las que tú estás luchando. Que el enemigo te está poniendo un negocio que no está dentro de tus límites. Donde ese negocio va a comprometer tu relación con Dios y tus valores, tu ética. Me estás siguiendo esos límites. Tenga cuidado con esos límites. Donde alguien te está ofreciendo algo bien maravilloso. Ay, no, vente conmigo, que ahora sí que tú, mire, la gracia y el favor de Dios que brilla sobre tu vida, todo el mundo lo quiere, hasta el diablo lo quiere. ¿Sabe por qué? Porque le sirve de tiesto para él, para depositar las cosas que no son. Pero Dios te cogió como un vaso para su gloria. Dígame, diga conmigo, yo no soy vaso del diablo, soy vaso de Cristo. Eso podía servir para un clip y no salió ahí. ¿Pero cuánto dicen amén a eso? Ay, hermano, yo también estaba pidiendo al Señor que me ayudara a predicar esto. Pero qué bueno es saber que Dios está contigo. Ya conmigo, Dios está conmigo. A pesar de que viva momentos injustos. Ahora, ¿cuál fue los resultados? ¿Cuál fueron los resultados de José ser fiel? Sí. Vendido primero. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó con él? ¿Lo qué? Lo vendieron. Segundo, preso. Bueno, primero fue vendido. Después fue vendido otra vez. Qué bueno, ¿viste? Isabel lo tiene 2 veces. Ahora, por ser justo,
Ay, ¿por ser qué? Ahora por ser justo lo meten a la cárcel. El bendecido. Bendecido ministry. Para la gente vive en fracaso. Para la gente vive como que no cuadra. ¿Sabe cuánta gente me han dicho, pastor? Yo escucho tu mensaje, pero yo estoy esperando que Dios te dé. Una vez alguien me dijo así: cuando yo te vea con un Audi, yo voy a visitar tu iglesia. Tu mensaje me gusta, pero me gustaría ver un Audi. Y yo, adiós. ¿Qué tú crees de eso? Pues si yo tengo una bicicleta de fibra de carbón. Yo tengo un telescopio, yo tengo, y no es barato, y tengo un dron. Pues yo tengo otras cosas, tengo una Biblia buena, me salió cara. Yo tengo, no, pero la gente quiere ver otras cosas. Tengo el café. Pero la gente no valora esas cosas. No, cuando tú estés bien montado, tú me avisas. ¿Sabes cuánta gente están esperando que supuestamente hay una bendición en tu vida para andar contigo? ¿Tú sabes que esa gente tú no necesitas contigo? Porque tú a quien necesitas todo lo que necesitas contigo es el Espíritu Santo que te está acompañando, que te guarda, que te hace perseverar. Y Él es el que hace que se manifieste en tu vida esto. Y hoy Dios te trajo aquí para que tú hoy puedas decir gloria a Dios, a pesar de que te pueda haber dolido lo que el Señor está hablando, pero esto es parte de este proceso. ¿Sabes qué el Señor está haciendo en nosotros? Una transformación tan profunda que está arrancando esas costras del pasado. Tú lo ves bien grande, tú lo ves como que, ahora mismo quizás te está afectando. Tú dices, Dios mío, el pastor está hablando cosas muy delicadas, pero ¿sabes qué? Pronto tú te vas a alegrar, vas a celebrar por lo que Dios ha hecho. Porque tú vas a ser el instrumento de Dios para que otros sean libres. Sé que Dios está contigo a pesar de lo que vives, o que vivas en momentos injustos. El amor de Dios resalta y brilla en medio de la más oscura prueba. Yo lo digo, el amor de Dios, ya conmigo, el amor de Dios resalta y brilla en medio de la más oscura prueba. Dice ese verso que aún en la cárcel el Señor estaba con él. A mí me llamó la atención en ese relato cómo tantas veces se repite, aún en la cárcel, aún cuando fue vendido, Dios estaba con él. Aún cuando fue a la casa de Potifar, Dios estaba con él. Y Dios me decía, y dice, ahora está en la cárcel. ¿Qué tú quieres llorar tan de eso? Ahora está preso. Este está tan bendecido que ahora está preso. Este está, wow, qué bruto, está preso. Pero qué cosa. Y uno puede decir, pero mira dónde está. ¿Sabes cuánta gente podría decir? ¿Y tú, dónde estás ahora mismo? Lo importante no es, escuchas bien, dónde estás ahora mismo con lo que estás luchando. Lo importante es saber que la gracia de Dios te está guiando. Amén, 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 amén. ¿Te atreves a decir amén a eso? La gracia de Dios te está guiando, te está guardando, te está preservando. ¿Sabes? Dice que, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Me gusta ese que está hablando Dios, mostrando su amor en medio, pero eso no como que no cae, no entiendo. Dios va a permitir que yo esté en la cárcel y me dice, Dios está mostrándome mi amor. ¿Qué tú crees, Amaril? Estoy en el peor momento. Esto es el amor de Dios. El amor de Dios manifiesto. Pero eso es lo que está hablando la Biblia. No. Está pasando el momento donde la cabeza como que no entiende, no funciona. El amor de Dios está trabajando con tu vida. El amor de Dios te está preservando. Y el amor de Dios te va a sacar al otro lado. Porque tú conoces el momento de esa historia. Pero Dios conoce el final de la historia. Porque en el final y en el presente de Dios, ya tú superaste eso. Ya tú pasaste al otro lado. Ya tú te graduaste de ese momento. Ya tú superaste eso que parece que no lo puedes superar. El Señor en su plan, en su entendimiento, en su prognosis, su conocimiento, ya tú lo superaste. Pero tienes que pasar por este momento y en este momento decir, yo también soy bendecido.
En este momento que me toca, soy bendecido también. Dios estaba con él aún en la cárcel. Y dice que llegó a la cárcel y rápido lo subieron de puesto. Era preso, pero era jefe de preso. Era, ahora es jefe de preso. Dice, wow, soy jefe de preso. Pero es que, mire eso. Lo pusieron a cargo de la prisión. Y dice ese verso, al final del 23, dice, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Qué lindo eso. Qué lindo ver cómo en el tiempo que tú estás viviendo y el que te espera, confiado en las promesas de Dios, Dios va a entregar cosas en tus manos para administrarlas. Pero tienes que serle fiel a Dios. Tú estás a punto, escuche bien, y mira lo que el Señor me está mostrando en este ejercicio, que lo digo desde la palabra profética de la Escritura, de lo que Dios está haciendo en la vida de José, y te lo quiero aplicar a ti. Tú estás a punto de sobrepasar, al momento que tú sobrepases esa prueba, esos límites que te están, eso que te ha detenido, porque hay un límite que te ha detenido y que te ha limitado, porque estás luchando con esa concupiscencia, con ese problema que no has solucionado, que tiene que ver con nuestro carácter, que tiene que ver con nuestras decisiones. Al cruzar el umbral de superar eso, hay algo extraordinario esperando por ti. Vale la pena resistir el plan del adversario. Con el poder que el Señor te ha dado, con la autoridad del Espíritu Santo, tú vas a decir en el nombre de Jesús, esta semana yo resuelvo esto. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a salir de esta batalla en el nombre de Jesús. Yo me voy a sostener, me voy a mantener firme en lo que soy en el nombre de Jesús. Porque el Señor está contigo. Le da un aplauso al Señor por eso. Mire, Jesús en un momento dado, y cuando te estoy hablando, Jesús en un momento dado estaba en Getsemaní y tenía que ir a la cruz. Y estaba pasando por ese proceso donde tenía que tomar una decisión que era difícil, tenía que morir. Ese proceso era fuerte para Jesús, para su humanidad. Dice en ese verso que mientras Jesús estaba ahí, en ese proceso, Él dice y habla, Jesús habla diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Mire eso, mire, pero ¿qué dice? Me encanta, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino, ¿qué? La tuya, que se cumpla la promesa de Dios. Que me encamine yo por la promesa de Dios. Eso es fuerte. Pero qué extraordinario lo próximo, hermano. Cuando tú sometes tu voluntad a Dios, cuando tú te rindes a Dios y tú dices, Señor, he estado luchando con esto y lo voy a entregar aquí, lo voy a entregar aquí. No quiero que se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Dice el verso y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Se aparece un ángel para darle ánimo. Se aparece un ángel para levantarle con fuerza, para que pudiera llegar al momento próximo, que era difícil, pero qué bueno es saber que en medio de esa crisis emocional, de esa crisis que estaba viviendo Jesús, había un ángel ahí. Dios mismo encarnado, llegó el momento que necesitó la asistencia. Él sabe que tú necesitas asistencia. Él sabe que tú no puedes sola. Él sabe que tú no puedes solo. Pero Dios prometió que te va a guardar donde quiera que tú vayas. El favor y el poder de Dios se manifiesta también en el encarcelamiento de Pablo y Silas. Ese favor es el testimonio, sé que de Pablo y Silas cuando están en la cárcel, es el testimonio de la promesa de Dios al abrirse la cárcel, al librarles, al liberar a los presos también que estaban allí, no solo físicamente, sino también de la oscuridad del alma. ¿Ah? Dice en el verso, en ese capítulo, ¿verdad?
que se relata en Hechos, ¿verdad? Dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se dice que se produjo un terremoto tan fuerte que se abrieron hasta las cárceles, los cimientos temblaron, pero hay algo pasó también allí, y es que el carcelero que estaba allí, el guardia que estaba allí, que era enemigo de él, fue afectado por aquel evento, y llegó el momento que lo impresionante de ese momento lo llevó a él a decirle, a rendirse al Dios de Pablo y Silas. ¿Ah? De hecho, dice el relato que cuando el carcelero vio que se había abierto la cárcel, se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque si tú dejas abrir a un preso, te costaba la vida. Y dice, mejor me la quito yo. ¿Qué le dijo Pablo y Silas? Pablo dice, no te quites la vida, no te hagas daño. Eso es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio viene a manifestar la bondad de Dios en momentos cuando aún el adversario, el que representa a tu adversario, está por quitarse la vida, y Dios te dice, no te tomes la vida. ¿Por qué? Porque lo maravilloso de esto es que Dios, en su bondad y su gracia, nos permite ver no lo que yo veo de la manera y interpreto de manera inmediata. Dios te permite ver el plan de Dios para esta familia. Dios quería salvar la familia del carcelero y usó aquel momento donde él ahora hace el papel de un enemigo del evangelio, pero ahora Dios lo convierte en un candidato para que su vida sea testimonio de la obra redentora de Cristo. Mira eso. En un momento como adverso. ¿Ah? Y él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que el carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Es que ese que te está ahora velando, que te está velando ese que se está convirtiendo en tu custodio, representante del mal, de representante de lo injusto, de representante, puede ser el próximo candidato para ser un evangelista, un hombre, una mujer de Dios. Así que valora aún los momentos difíciles, lo que estás viviendo, dándole gracias a Dios y entendiendo que el favor de Dios y la promesa de Dios están conduciendo ese momento crítico y de crisis. Y quiero cerrar con esto. Dios nos invita a vivir en la misma experiencia de vida de José, consciente que la promesa de Dios que las promesas de Dios no son simples palabras de buenos deseos de Dios. Estas son la señal del cuidado de Dios sobre sus hijos. Podemos vivir momentos adversos, pero en medio de ellos podemos distinguir que Dios está presente. Su favor nos acompaña. Solo nos queda confiar fielmente en Él. Le da un aplauso al Señor por eso. Eso es lo que nos queda. La promesa de Dios en la adversidad. ¿Cuál era el propósito entonces de este mensaje? ¿Qué quería hacer Dios? El Señor quería que tú escucharas que hay unas promesas que se están cumpliendo en la vida de José. Pero tú y yo somos parte de ese pueblo. Amén. Tú y yo somos pueblo del pacto. Dios va a cuidarnos. Él nos ama, era un buen padre. Jesús lo decía. ¿Por qué se preocupan? Estos días el Señor me estaba ministrando. Estaba hablando con Gabriela y con Keila, ¿verdad? Que de momento yo estaba pensando en el cuidado de Dios y llega a mi mente esa expresión que Jesús decía, porque vi un pajarito, en casa hay muchos pajaritos, y vi ese pajarito despreocupado por todo. Y yo veía el pajarito y decía, y el Señor me hablaba a través del pájaro.
Dice, Dios cuida de él. Él no está preocupado por mañana. Él simplemente está ocupado en lo que tiene que hacer ahora. Él no sabe si va a ser víctima del gato que yo he visto por allí comiéndose los pájaros. Él no está preocupado por el gato. Y a mí, ¿te acuerdas de mí cuando hemos visto el gato agajar los pajaritos? Pero también el gato tiene que comer. Sin embargo, el pájaro estaba en su función, estaba siendo cuidado, estaba viviendo la vida. ¿Sabe qué el Señor me decía? Según yo cuido ese pequeño ave, yo cuido de tu vida. Y me hablaba de la palabra, el Señor está cuidando de mí. El Señor está cuidando, según tú cuidas tu mascota, que la estás cuidando ahí, que tratas de que se sienta lo mejor, Dios te cuida más que lo que tú puedes cuidar tu mascota. Dios tiene un plan de bien, ¿no? De bienestar y no de calamidad, pero tú y yo tenemos que aprender en este tiempo a descansar en Él, a pesar de la adversidad. Confía en el Señor, todo está en control, Él está contigo y no te va a dejar. Estemos de pies.